Bueno, en el siglo XVIII, un autor, un cristiano famoso de su tiempo, fue perseguido por la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y fue puesto en preso, fue llevado preso. Algunos ya han escuchado su nombre porque he hecho referencia a su libro en algunas oportunidades. Su nombre era John Bunyan. No sé si se pronuncia así correctamente, pero por lo menos así se escribe, John Bunyan. Él fue puesto en la cárcel por causa de predicar la palabra y por causa de su fe. Fue llevado a la cárcel y ahí, estando en la cárcel, escribió un libro que se llamó El Progreso del Peregrino. El que no ha leído el libro El Progreso del Peregrino, no el que no ha visto el dibujito animado, que está bueno el dibujito animado, pero el que no leyó el libro El Progreso del Peregrino, yo se lo recomiendo que lo lea. Está en PDF, gratis en internet, lo puede bajar, lo puede leer, no tiene costo. Es un libro que yo leí en mis primer año de creyente. Tuve la oportunidad de que me lo regalaran a ese libro y fue el primer libro que leí. Fue un libro ilustrado del Progreso del Peregrino. Fue no sé ni dónde quedó ese libro porque no lo tengo, por si alguien me lo quiere pedir prestado, ¿no? Pero no lo tengo, pero fue fascinante leer la historia de este hombre que sale de la ciudad de la desolación, como él llama a su vida de pecado y lejos de Dios, para dirigirse a la ciudad celestial. Y lo que narra el libro El Progreso del Peregrino es justamente ese caminar en la vida de fe, creciendo y progresando hasta llegar a la ciudad celestial. Es la experiencia de un creyente que va caminando en su vida de fe y se le aparecen tentaciones, se le aparecen problemas, se le aparecen circunstancias difíciles, momentos de duda, momentos de temor, y cómo el peregrino va caminando un largo camino hasta llegar a la ciudad celestial. Y de alguna manera el autor de este libro quiso reflejar la experiencia de todos los creyentes. La experiencia de todo creyente es una experiencia de fe, un caminar en la fe con una dirección clara. El creyente sabe hacia dónde se dirige, lo cual no significa que siempre pueda caminar a la misma velocidad. Lo que reconoce todo creyente es cuál es el camino que debe de seguir, cuál es el camino que debe de transitar, qué hacer con las tentaciones, con el pecado, con las luchas externas y con las luchas internas. Él sabe cómo caminar este largo camino de obediencia. Hoy vamos a retomar y voy a tratar de ir intercalándolo a lo largo de lo que queda del año. Quiero terminar con la serie de predicaciones que comenzamos hace unos meses atrás, a principio de año, sobre el libro de Filipenses. Esta carta pertenece al grupo de las cartas carcelarias. Usted lo recuerda, junto con Efesios, Colosenses, junto con Filemón. Son partes de las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel. La iglesia de Filipo fue fundada por el mismo apóstol Pablo en uno de sus viajes, en el segundo viaje. Si ustedes recuerdan, el primer mensaje lo hicimos sobre el capítulo 16 del libro de Hechos, donde se narra cómo llega el evangelio a la ciudad de Filipos. El apóstol Pablo quiere ir para Troas, el espíritu se lo impide y se le aparece en una visión un varón macedonio que le dice: ven y ayúdanos. Y dice el escrito bíblico, el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo comprendió que Dios lo estaba dirigiendo a ir a la zona de Macedonia donde estaba la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo se constituye en la primera ciudad europea alcanzada por el evangelio, y la iglesia de Filipos es la primera iglesia de trasfondo europeo. La carta de los Filipenses es conocida como la carta del gozo cristiano. Aparece muchísimas veces la palabra gozo o alguna referencia a la alegría, a la satisfacción, a la plenitud de la vida cristiana. Ahora, este gozo el apóstol Pablo no lo presenta como consecuencia de alguna clase de placer o de bienestar superficial y temporal, sino que lo presenta como el fruto de una vida cristiana victoriosa que se sostiene en las promesas de Dios y por lo tanto tiene la esperanza de la vida eterna. Como otras cartas
que escribe el apóstol Pablo, esta carta la escribe como resultado de un informe que recibe el apóstol Pablo sobre el estado de la iglesia. Así que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo son la respuesta del apóstol al saber la condición en la que estaba una determinada iglesia, y esta no es la excepción. Dos de los temas más importantes que se tratan en la carta y que quiero yo enfatizar en esta mañana y que va a estar dentro del párrafo o dentro de la parte de la carta que vamos a leer en esta mañana es la santificación y cómo vivir una vida cristiana práctica. ¿Cuál debería ser la vida práctica del cristiano? ¿Cómo debería de vivir el cristiano fuera de la iglesia, fuera de la comunidad de fe? ¿Cómo debería ser su vida cuando se enfrenta a la vida normal y cotidiana? Por eso en el capítulo 1 ya nos hace de alguna manera una introducción sobre este tema importante, y en el capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará o la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto es santificación, una entrega progresiva. Hablaba con alguien en esta semana y me hablaba de una persona que tenía apenas algunos meses de conocer al Señor. Y yo le decía, tenele paciencia porque recién camina, es un bebé espiritual, está comenzando a caminar, a comprender de qué se trata la vida de fe. El Espíritu Santo está trabajando en su vida. Vos no te imaginás lo que yo era en mis primeros meses de creyente. No te imaginás la cantidad de luchas que tenía en mi primer año o mis primeros 2 años de creyente hasta que comencé a comprender ciertas cosas. Es decir, hay un progreso en la santificación. Pero también en el capítulo 1, el apóstol Pablo va a poner en juego, y hago estas referencias porque las va a volver a repetir en el capítulo o en el párrafo que vamos a leer, hace referencia acerca del valor de la vida eterna. Él dice, para mí el vivir, si voy a vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esto lo va a decir en el capítulo 1, versículo 21. No es una desgracia la muerte si vivo para Cristo. Es decir, si yo vivo para el Señor, si tengo una vida relevante para Dios, es decir, una vida que tenga sentido, para que otros sean bendecidos a través de mi vida, la muerte no se presenta como una desgracia o un enemigo, sino como una bendición, es ganancia, porque recibiré la recompensa que Dios le da a todos los que han vivido una vida de fidelidad. Amén. Y el tercer punto que va a hablar en el capítulo 1 y que va a repetir en el capítulo 2 es la vida transformada que todo creyente necesita vivir. La vida transformada que todo creyente tiene que esforzarse en vivir. Dice en el capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Si te recuerda, eso lo vimos en uno de los mensajes, esto de cómo sería el comportarnos como dignos del Evangelio. Pablo está interesado en recordarle a los filipenses que ellos deben de vivir como ciudadanos del cielo, que ellos no son igual que el resto de la gente. La exhortación de Pablo es que el comportamiento, la manera de vivir de los filipenses debe ser digna del Evangelio de Cristo, de que hay una manera de vivir diferente a la que vive el resto de la gente, porque con nuestra manera de vivir tratamos de honrar a aquel que nos dio salvación. No debería asustarnos que seamos diferentes al resto de la gente. No debería causarnos admiración, al contrario. No debería de causarnos asombro, sino agradecimiento a Dios de que vivamos de manera diferente a la que vive el resto de la gente. Nuestros valores son diferentes, nuestra cosmovisión es diferente, pero por sobre todas las cosas, el creyente tiene al Espíritu Santo de Dios en él para vivir una vida de victoria. El apóstol Pablo dice, en la iglesia la gente tiene que vivir de acuerdo a su fe. Que lo que dice creer es lo que vive todos los días. Gente que se esfuerza, a veces fracasa, pero se sigue esforzando en vivir de acuerdo a los valores cristianos.
gente de palabra, gente de conducta, trabajadora, honesta, esforzada, empleados y empleadores ejemplares, esposos respetuosos, hijos educados, familias que aman y honran a Dios. El título del mensaje de esta mañana es Una obediencia larga en la misma dirección. No es algo que se me ocurrió a mí este título, sino que es el título de un libro que se escribió hace 40 años y su autor sostenía, Eugene Peterson se llama su autor, sostiene que nunca se presentó una oportunidad para la iglesia de predicar el evangelio como la que se presentó, la escribió en 1980 este libro, así que tiene 40 años. Nunca se presentó una oportunidad para la iglesia de predicar el evangelio como la que se estaba viviendo a finales del milenio y al principio de este. La gente está presta para escuchar el evangelio. Los medios para predicar el evangelio se han ampliado notablemente y la gente está dispuesta a recibir a Jesús. Pero en contrapartida con esto, nunca fue tan difícil, dice el autor de este libro, que la gente estuviera dispuesta a ser discipulada. Es decir, la oferta de salvación del evangelio. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere vida eterna? ¿Quién quiere alcanzar salvación en su vida? Todo el mundo está dispuesto a recibir la salvación en su corazón porque de alguna manera hay una predisposición a reconocer de que somos pecadores y que necesitamos salvación y vida eterna. Pero hay una resistencia notable a entrar en el proceso de discipulado, que es un camino largo de obediencia en la misma dirección, tal cual como el libro de John Bunyan. El autor de los años 80, imagínense, decía que la gente de su tiempo estaba demasiado acostumbrado a lo inmediato, a lo rápido, y como la salvación era algo rápido e inmediato, no tenía problema en recibirlo, pero que no estaba dispuesta la mayoría de la gente a entrar en un proceso de aprender a vivir como cristiano. O sea, yo quiero la salvación, pero no quiero vivir como cristiano. Yo quiero ser hijo de Dios, pero no quiero vivir como tal. Quiero ser hijo de Dios y seguir viviendo la vida que vivía antes. Y tal cosa no existe en las Escrituras. Recuerden los textos que hemos leído. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El texto que hemos leído, vivan de acuerdo o una conducta digna del Evangelio, desarrollen una conducta digna del Evangelio. No son muchos los que quieren transitar este largo camino de obediencia en la misma dirección. No son muchos los creyentes que quieren entrar en el proceso de santificación y de discipulado para que toda su vida se ordene de acuerdo a la voluntad de Dios. Una charla de esta semana que la tengo regularmente cuando tengo que aclarar algún punto con alguien. La vida cristiana no consiste en decirle a Dios: Señor, yo quiero que vengas a mí y que me acompañes en mi camino. No es esa la vida de fe. No es Dios acompañándome a mí en lo que a mí me parece que tiene que ser la vida. La vida cristiana consiste en decirle a Dios: Señor, ¿cuál es tu camino? Yo quiero transitar tu camino. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que me enseñes a vivir. Me he equivocado demasiado en la vida. He cometido demasiados errores. No sé vivir la vida. Necesito que me enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que a partir de ahora vos seas mi Señor, yo seas tu súbdito y que me enseñes a vivir en tu voluntad. Eso es discipulado. Discipulado ni siquiera es una selección de temas, es decir, estos temas me interesan y estos temas la verdad que yo no los aplico en mi vida. No, o somos discípulos o no lo somos, o caminamos en la voluntad de Dios o no lo hacemos, y para eso necesitamos estar dispuestos a caminar un largo camino de obediencia en la misma dirección. ¿Amén? ¿Amén? No se asuste. Filipenses capítulo 2, versículo 12 es el texto que vamos a leer en esta mañana, si lo tiene por ahí.
Prenda su Biblia. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué hermosa porción de las Escrituras. El párrafo tiene una conexión con lo anterior, con el párrafo anterior. Recuerdan que en el capítulo 2, versículo del 1 al 11, hablamos acerca de la humillación de Cristo y de la exaltación de Cristo. Como Él se humilló hasta lo sumo y el Señor lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que esa palabra, por tanto, está haciendo referencia al párrafo anterior y dice, si Jesús hizo todo eso, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Si Él fue capaz de humillarse para cumplir su propósito, ¿qué nos queda a nosotros como hijos de Él? Así que el gran desafío que presenta el apóstol Pablo en esta primera parte es: compórtense a la manera que ustedes valoren lo que Cristo hizo por sus vidas. Por causa de todo lo anterior, ya sea por imitar la conducta de Cristo, ya sea por admirar la conducta de Cristo, ya sea por obediencia a lo que el Señor hizo, ya sea por su ejemplo o ya sea por el premio, vivan el Evangelio con dignidad. El apóstol Pablo dice, tienen que aprender a vivir como cristianos en todo momento. Las dos frases no nos dicen tener lo mismo. Es decir, tener conocimiento no es sinónimo de vivir como deberíamos de vivir. No hay conexión entre el conocimiento y la vida práctica. Hay mucha gente que conoce mucho y que vive poco. Así que el apóstol Pablo dice, deben aprender a vivir como cristianos en todo momento de su vida, cuando están en el trabajo, en la familia, con los hijos, con los padres, en el matrimonio. Y el apóstol Pablo va a decir algo que es muy llamativo. Dice, así como se comportaban cuando estaba con ustedes, como lo hacían cuando yo estaba en presencia de ustedes, ahora quiero que se comporten de la misma manera en mi ausencia. Es decir, el apóstol Pablo los desafía a que se comporten en la soledad, en lo oculto, en lo privado, donde no hay ojos que te puedan juzgar o ver, de la misma manera que lo harías cuando están los ojos de un hermano viéndote o los ojos de un líder espiritual viéndote. Que el comportamiento sea el mismo. Que el comportamiento sea el mismo. Ya en el capítulo 1 había hecho referencia y dice, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga que ustedes están haciendo lo correcto. A nosotros nos ha pasado como familia que nos invitan a participar en alguna fiesta, cualquiera que sea. Un casamiento, un aniversario, lo que fuera, ¿no? Y entonces está ahí el pastor con su esposa y sus hijos sentados en una mesa y entonces sirven una botella de vino solamente por mesa y sacan Coca-Cola y Fanta y ahí escuchamos en la música a Marcos Witt y a Juan Carlos Alvarado. Esos son de mi época para quien no los conoce, ¿no? Y ¿cómo es? Elevation Worship, y ahí está, y un ambiente espiritual, y dice, pastor, ¿puede orar por los alimentos? Oh, gracias. Y el pastor ora por los alimentos. Y después dice, pastor, ¿puede orar por los novios? Claro, por supuesto, vamos a orar por los novios. Y ora el pastor por los novios y todo lindo, pero el pastor tiene la costumbre de irse temprano. Entonces cuando el pastor y su familia se levantan y se van,
sacan el cotillón, el fernet, la cerveza, ponen a qué sé yo a quién. A ver quién puede ser. A Bad Bunny. ¿Sí? Ponen... Ahora digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío. O sea, que no era por una convicción de fe que se hacía lo que se estaba haciendo. No era que había un comportamiento que era acorde con la convicción. Esta es mi vida de fe. Yo vivo de esta manera. No importa si es frente a la iglesia o frente a los incrédulos. Yo vivo de esta manera porque soy un hombre o una mujer de fe. Y yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es eso? Ahora no hay ojos acusadores. Así que el apóstol Pablo está diciendo eso. Está diciendo, sea que yo esté o que no esté entre ustedes, el comportamiento que tienen que tener tiene que desprenderse de una vida que ama a Dios y que Dios es lo más importante de sus vidas. No tiene que ser por la presión de ojos acusadores. Tiene que ser por la convicción de fe, porque amo a Dios y lo quiero honrar con todo lo que hago y con todo lo que soy. Por eso el apóstol Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y muchos han utilizado este texto para traer miedo. El apóstol Pablo no está tratando de tener miedo como si la salvación la tendría que estar cuidando porque se me va a escapar un día de esto. No, lo que el apóstol Pablo dice es, denle a la salvación, a la vida eterna, a Dios, tal importancia que se ocupen de ella como lo más importante, como algo que temen perder, aunque están seguros que nunca lo van a perder. Háganlo con fuerza, háganlo con vigor, háganlo con entusiasmo, cuiden su vida de fe, no descuiden por cosas secundarias lo que debería ser lo más importante de sus vidas. Por eso dice, Dios quiere, desea nuestra santificación. Él dice en el versículo 13 que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. NTV dice de la siguiente manera, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que quiera que a Él le agrada. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestra culpa ha sido quitada, ya no somos condenados, pero todavía en nuestra carne, en nuestros malos deseos, habitan pensamientos incorrectos, deseos incorrectos, motivaciones incorrectas, inclinaciones al mal, y necesitamos el poder del Espíritu Santo y la decisión concreta para poder vivir una vida de victoria. Esa vida o naturaleza de pecado se irá removiendo con el correr del tiempo mientras sigamos caminando en un largo pero seguro camino de fe. Versículo 14 dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean de nuevo irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Una prohibición enfática. Paren las murmuraciones, deténganse las discusiones innecesarias, paren con los chismes, dejen esas cuestiones para los carnales y ustedes como hijos de Dios ocúpense de vuestra salvación. Tenemos un ejemplo de humillación en los versículos anteriores. ¿Cómo nosotros podemos ser tan orgullosos de andar murmurando del hermano o de quien sea y hablando mal de otros cuando Dios hizo lo que hizo por nosotros? La idea de la murmuración es manifestar queja, fastidio en secreto, compartiéndolo con otro. Son las quejas privadas que necesita un oído, pero que hay tanta conciencia de que está mal que no se atreve a hacerlo públicamente, solamente con algunos compinches o con algunos socios del chisme. Las contiendas es la lucha, la discusión, el debate. Es el producto de un espíritu controvertido que siente la necesidad de cuestionar continuamente lo que se hace. Y esa no debería de ser la conducta de un hijo de Dios, porque ese es el contexto en el que está colocado dentro del pasaje.
Es muy llamativo que durante esta semana que pasó, dentro de nuestra congregación, esta sea la tercera vez que se trata el tema de los chismes, la murmuración y las contiendas. En un grupo pequeño de jóvenes se habló acerca de esto. El día viernes en la reunión de mujeres yo pasé, ¿cómo? De las calumnias, ¿sí? Del murmurar o el de hablar mal de otros, porque hay un mandamiento, si usted no recuerda, que dice que no hablarás mal de tu prójimo, ¿no? Así que es uno de los 10 mandamientos más fuertes. ¿Por qué hay tanto énfasis en la palabra de Dios de no murmurar, no calumniar, no hablar chisme? ¿Por qué? Porque este tipo de conducta destruye las relaciones, destruye las familias, destruye las sociedades, destruye las iglesias. Cuando las personas están metidas en chismes, en murmuraciones, en habladurías, en calumnias, es porque tiene tiempo de sobra para ocuparse en la vida del otro y no en la propia suya o en la suya propia. El apóstol Pablo dice: ocúpense de vuestra salvación, de la tuya, ocupate en crecer vos y no tanto en tal vez lo que el otro haga. Hablaba con alguien, una linda conversación en esta semana, preciosa conversación. Me bendijo mucho a mí y a mi esposa esa charla. Y le explicábamos a esta persona cómo resolver un problema entre hermanos. Y le decíamos, la palabra de Dios nos dice que si mi hermano ha hecho algo malo, yo me tengo que acercar con él a sola y tengo que decirle lo que hizo mal. Porque dice el texto de Mateo 18:15 que si hago esto, muy probablemente gane el corazón de mi hermano. No tengo que andar murmurando y diciendo, ¿viste lo que hizo Marcelo? ¿Viste lo que hizo fulanito? No es esa la conducta de un cristiano. El cristiano bendice, el cristiano restaura, el cristiano da oportunidades porque él mismo ha sido restaurado, ha sido transformado, ha sido perdonado, conoce la misericordia de Dios y entonces puede actuar con misericordia sobre otros. Amén. Qué bravo que vine hoy. ¿Cómo deberíamos ayudar a un hermano que está en algo mal? Dice Gálatas capítulo 6 que debemos de restaurarlo, hacerlo volver al camino recto, dice en NTV, con ternura y con humildad. Es decir, hacer mi mayor esfuerzo para que mi hermano no se pierda. Si hay algo que está haciendo mal, amarlo, abrazarlo con el mismo amor y el mismo abrazo que yo he recibido. Si a mí hay algo que me pone mal, es cuando una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios, que he visto la restauración de Dios en su vida, que he sido parte de lo que Dios ha hecho en su vida, una vez restaurada, en vez de ser un agente de restauración, comienza a mirar el pecado de los demás para juzgarlo. Eso me fastidia. Cuando deberíamos de vivir vidas de agradecimiento, abrazando a los pecadores y amándolos, porque yo un día estuve en ese lugar. El apóstol Pablo dice, no murmuren, no critiquen, no chusmen, quítense de vosotros eso para hacer luz, luminares en un mundo oscuro y perverso. Irreprensibles, sencillos, sin manchas, va a decir el apóstol Pablo. Creo que hemos perdido la conciencia de cómo tiene que vivir y actuar un hijo de Dios. Las presiones de afuera y a veces inclusive dentro de la misma iglesia nos hacen creer que tenemos que comportarnos como el resto de las personas, que tenemos que agradar al mundo, que no tenemos que diferenciarnos de ellos, que tenemos que caerles bien, de que tenemos que evitar la burla, que tenemos que evitar la crítica, que tenemos que ser simpáticos. La verdad que no lo veo a Jesús en esta posición. No lo veo al apóstol Pablo tampoco en esta posición. La presión cada vez será más fuerte para que vivamos como el mundo espera que vivamos. Y solo los que entiendan la diferencia entre ser cristiano y no cristiano van a poder sobrevivir. Da lo mismo. Hoy vine terrible, agárrese, póngase el cinturón de seguridad. Da lo mismo estar casado que en una relación de concubinato. ¿Da lo mismo tomar alcohol hasta embriagarme que no hacerlo? ¿Da lo mismo escuchar música cargada de frases perversas y promiscuidad sexual que no hacerlo?
¿Da lo mismo vestirme como se viste cualquiera que vestirme dignamente? ¿Da lo mismo hablar con palabrotas o vulgaridades que hablar correctamente? ¿Da lo mismo ser un cristiano comprometido que ser un cristiano así nomás? ¿Realmente da lo mismo? No, no da lo mismo. La palabra de Dios nos dice que no da lo mismo, que el cristiano se distingue. Amén. Hoy escucho pocos amenes, pero gloria a Dios por esto. Existe una notable diferencia entre alguien nacido de nuevo y alguien que no lo es. Es notable. A la persona nacida de nuevo le importa su santificación, le importa agradar al que lo llamó, le duele cuando hace las cosas mal, cuando se equivoca, se esfuerza por cambiar, porque sabe que el Espíritu Santo de Dios está en él y reconoce que el Espíritu le ilumina en su camino. Sabe y reconoce que Cristo rompe todas las cadenas, que no hay vicio, que no hay pecado, que no hay mal hábito, que el Señor no pueda romper, y confía en el poder de Dios. El discípulo se esfuerza en ese largo camino en la misma dirección, se esfuerza en agradar a aquel que lo llamó. Yo ya estoy llegando al final. Haga así. El apóstol Pablo termina esta carta, esta porción de las Escrituras, diciendo: tenemos que perseverar hasta el final, dispuestos a darlo todo. Dice el apóstol Pablo: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Se lo voy a leer en NTV para que pueda entender un poquito más, o podamos entender un poquito más. Dice: sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Pablo está encarcelado, no sabe cuánto le queda, no sabe si va a salir, no sabe si va a estar algún día en libertad, pero él no está preocupado por eso. Él siente gozo al pensar que ha cumplido su tarea. Él siente gozo al pensar de que tal vez se ha sacrificado. Por eso dice ser derramado en libación. Era el aceite que se echaba sobre el sacrificio y que levantaba una fragancia y un aroma en el altar, que era como representación de la adoración suprema al Creador. Aunque mi vida tenga que ser derramada para que suba como olor fragante a Dios, la verdad que no me importa demasiado, porque mi vida valió la pena vivirla y esto trae gozo a mi corazón. Amén. Termino. Le aseguro que termino. Puede pasar el grupo de alabanza si quiere. No existen dos maneras de vivir la vida cristiana. No hay varias alternativas de vida cristiana como si fuera un abanico de oportunidades y de elecciones. Es decir, yo soy cristiano, pero yo decido vivir así mi vida cristiana. Y el otro dice: yo ese tipo de vida cristiana a mí no me gusta. Yo soy cristiano, pero yo decidí vivir así mi vida cristiana. No existe tal cosa. Por lo menos en las Escrituras. Puede existir en los conceptos de los seres humanos, pero en las Escrituras no existe ese tipo de opción. No existen dos maneras diferentes de vivir la vida cristiana. O lo hacemos comprometidos y con nuestros ojos en la esperanza de la eternidad, o nos perdemos en los deseos temporales de este mundo. ¿Lo hacemos con un compromiso en la conducta y en la manera de vivir? ¿O lo hacemos como los incrédulos que no les importa nada y viven como se les antoja? ¿O iluminamos el mundo con nuestra fe y nuestra manera de vivir? ¿O somos parte de la oscuridad? ¿O somos adoración para Dios? ¿O somos algo más del montón? La vida cristiana siempre será contracorriente, siempre será contra nuestra naturaleza de pecado, siempre será una lucha, pero vale la pena. No existe otra vida que traiga esperanza para esta vida y promesa de vida eterna que la promesa de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree.
Dice el autor del libro este que les hice referencia y del cual saqué el título del mensaje: todos los días pongo mi esperanza en el recorrido. No sé nada sobre el futuro, no sé lo que la siguiente hora traerá, pero sé que el esfuerzo, el compromiso, la entrega valdrá la pena. Un largo camino en la misma dirección. Un largo camino. Algunos corren, otros caminan más despacio, a otras les cuesta un poquito más, otros se paran un ratito, piensan, toman aire y siguen caminando. Lo que sí es importante es que sepamos la dirección en la que tenemos que caminar. El progreso del peregrino, el peregrino de la historia, él tenía sus ojos puestos en su ciudad celestial. Él caminaba en la dirección correcta y sabía lo que tenía que hacer. Mi hermano amado, no existen dos maneras de vivir la vida de fe. O la vivimos entregado o la vivimos arrastrados por el mundo. O la vivimos para Dios o la vivimos para las demandas de los demás o los deseos de nuestra carne. No hay dos maneras de vivirla, hay una sola. Y el apóstol Pablo nos dice: tomen esa vida, porque esa vida tiene esperanza de vida eterna, inclusive aún que tengan que derramar sus vidas por causa de su fe. Amén.